Empecé a trabajar en programación hace poco más de 4 años, sabiendo lo básico de programación en Java, pero sin tener ni idea de programación web, HTML, CSS o tan solo cómo usar Java para proyectos web. Hoy en día la programación me ha permitido alcanzar algunos de los sueños que tenía y empezar a plantearme otros que ni siquiera veía como remotamente posibles hace algunos años. Hoy quiero contarte mi historia, que no es la de alguien increíble con capacidades por encima de la media, sino de alguien que ha ido aprendiendo poco a poco, que le ha costado el camino y que ha dudado muchas veces de sus capacidades. Alguien que incluso abrió un canal de YouTube para intentar luchar contra el síndrome del impostor y demostrarse a sí mismo que tenía el conocimiento suficiente para trabajar en esto e incluso para ayudar a otros. Bienvenido a Phoenix Code. Mi historia comienza en la Universidad Nacional de Colombia. Estudié ingeniería mecatrónica y concretamente vi 3 asignaturas directamente relacionadas con la programación. La primera fue programación básica, donde aprendí sobre tipos de variables, pseudocódigo, diagramas de flujos, ciclos, en general buena parte de lo que ya expliqué en el video de programación en 20 minutos. En esta materia aprendí a programar en C++. Luego vi programación orientada a objetos. En esta materia aprendí a programar en Java, que es a lo que me dedico actualmente. Luego volví a ver programación orientada a objetos porque no la pasé la primera vez que la vi. Finalmente vi estructuras de datos y allí me di cuenta que la programación era lo que más me gustaba de todo lo que aprendí en la universidad y empecé a planear mi camino de escape de la mecatrónica, porque realmente no me veía ejerciendo esa carrera. Fue una decisión difícil porque estaría entrando en un campo en donde muchas personas me llevarían años de ventaja académica, así que quise aprovechar lo poco que me quedaba en la universidad para aprender lo que pudiera. Hablé con mi profesor de estructuras de datos para proponerle que fuera mi director de trabajo de grado, el cual sería una aplicación Android. ¿Y por qué quería hacer una aplicación Android? Básicamente en ese momento veía las apps como el futuro, como la forma de materializar ideas de negocio en poco tiempo, y quería aprender a hacerlas para no depender de nadie más, sino solo de mis conocimientos, asegurarme que si tan solo tenía un computador y una idea increíble que podía cambiar mi vida, la iba a poder materializar. Y pues aquí estoy, casi 5 años más tarde, todavía no se me ha ocurrido esa idea revolucionaria, y de programar aplicaciones Android la verdad es que no recuerdo mucho, pero definitivamente fue la forma de empezar en el camino del aprendizaje autodidacta. Me di cuenta que habían muchas formas de conseguir nuevos conocimientos sobre programación en internet, que hasta el propio Google ofrecía cursos increíbles y gratuitos donde te enseñaban paso a paso cómo montar una app en Android Studio, con un chat basado en Firebase, autenticación con Google y correo electrónico. Una gran cantidad de cosas que creía eran supremamente complicadas ahora empezaban a estar a mi alcance, y eso es lo más valioso que me dejó ese trabajo de grado, porque en esta industria todo el tiempo tienes que estar aprendiendo algo nuevo. Por fin me gradué como un ingeniero mecatrónico que no quería dedicarse a la mecatrónica sino a la programación, y empecé a buscar trabajo como desarrollador Android. Afortunadamente no me demoré mucho buscando, y esto se lo debo en buena parte a ser egresado de una de las mejores universidades en mi país. No me malinterpreten, no es como que sí o sí tienes que graduarte de una universidad para poder dedicarte a esto, pero en mi caso es algo que me ayudó, ya que aunque no tuviera mucha idea, por tener el título al menos me dieron la oportunidad de demostrar mis capacidades. Siguiendo con la historia, el primer trabajo que conseguí no era como desarrollador Android, sino como desarrollador Java en proyectos web, y la entrevista se puede resumir en esto. ¿Cuánto tiempo has trabajado en programación web con Java? Nunca he trabajado en programación web con Java. Ok, ¿y qué bases de datos manejas? Nunca he usado una base de datos. ¿Has usado algún framework para Java? Nope. Vale, ¿sabes qué? Yo creo que te voy a enviar una prueba técnica a tu correo y apenas la resuelvas nos la envías para revisarla. La verdad es que el líder técnico no quería enviarme nada, pero le caí bien a la jefe de recursos humanos y ella lo convenció de enviarme algo. Así que si algún día ves esto, gracias Andrea. La prueba era hacer una API REST en Java que se conectara a una base de datos de personas que podían prestar dinero a determinada tasa de interés. La idea era que de acuerdo al monto de dinero que se ingresara, se debía retornar a la persona que podía prestar ese monto de dinero y que tuviera la menor tasa de interés de las que estaban en la base de datos. Y ahí estaba yo, sin saber qué era una API REST, sin saber cómo me conectaba a una base de datos o cómo ingresaba información en ella. De hecho, hasta casi un día después de estarlo intentando me di cuenta que estaba utilizando la versión de Eclipse que no traía soporte para proyectos web. Después de un día y medio tratando de lograrlo, me di por vencido. Hacía poco me había graduado y habíamos quedado con unos amigos de vernos para celebrarlo, así que luego de mucho pensarlo preferí salir con ellos que seguir en casa frustrado por esa prueba que aún no funcionaba. Al día siguiente, más por orgullo que otra cosa, decidí seguirlo intentando y las cosas empezaron a encajar. Al final logré solucionar la prueba técnica casi 3 días después de que me la habían enviado al correo. Pensaba que había sido demasiado tiempo y ya no les interesaría, pero igual envié mi respuesta. No solo el código, sino hasta un video de cómo todo de verdad funcionaba, porque aún no creía que de verdad lo había logrado. Te voy a poner el video mientras sigo hablando. Al siguiente día me llamaron y me dijeron que les había gustado mi forma de programar. Una semana después empecé a trabajar en esta empresa. Hacíamos desarrollos para una página de telecomunicaciones, principalmente formularios web y
algunas otras cosas más complejas que de vez en cuando pedían. Allí aprendí sobre HTML, CSS, JavaScript, SQL, un poco más de Java y algo sobre Git y Google Cloud. Aprendí muchísimo de mis compañeros de proyecto y decidí estudiar una especialización para profundizar académicamente en el desarrollo de software. Estudié una especialización en ingeniería de software en otra universidad y realmente no fue una buena experiencia. En general no aprendí gran cosa y aunque hubo algunas buenas materias, la mayoría fueron clases bastante tediosas cuyo contenido era obsoleto profesionalmente. Así que no volví a buscar educación formal para seguir aprendiendo, sino cursos puntuales sobre los temas que quería profundizar en plataformas como Udemy, Coursera, Platzi, YouTube, etc. Cuando ya tenía 1 año y medio de experiencia, decidí buscar un nuevo empleo porque sentía que ya había aprendido lo suficiente en la empresa donde estaba y no quería estancarme. Presenté varias entrevistas y afortunadamente tuve la oportunidad de escoger entre varias muy buenas empresas, principalmente porque en los últimos meses me había enfocado en tratar de mejorar mi nivel de inglés. Empecé a ver series con audio en español y subtítulos en inglés, luego con audio y subtítulos en inglés y poco a poco se me iba haciendo cada vez más fácil. Prácticamente mi tutor de inglés fue el elenco de Friends y desarrollar tus habilidades para comunicarte en inglés es algo muy valorado en la industria. Hay miles o millones de razones para aprender inglés. Entré a la empresa en la que hoy en día todavía sigo trabajando. Aquí he aprendido sobre Spring Boot, Kotlin, bases de datos más a profundidad, muchos más conceptos sobre Java, buenas prácticas con Git y buenas prácticas de desarrollo en general. También ayudo en procesos de selección y trabajo en un proyecto con personas de diversos países. Es un ambiente bastante retador y donde he crecido muchísimo, pero asimismo muchas veces me he sentido fuera de lugar, como que no era lo suficientemente bueno. Esto en parte se explica porque siempre he sido muy duro conmigo mismo. Para hacer esto un poco más claro, vamos a revisar algo que escribí hace ya más de 12 años, cuando estaba a punto de salir del colegio. El 2 de noviembre del 2010, un profesor nos pidió que escribiéramos cómo nos veíamos en ese momento y qué metas teníamos a futuro. Yo voy a enfocarme en una sola frase de esta carta que escribí. Si quieres el chismecito completo, puedes pausar el video. A veces siento miedo al fracaso y a pensar que estoy pidiendo demasiado, porque luego de mucho pensar no he encontrado un ejemplo a seguir. Todo me parece insuficiente. Ese tal vez sea mi mayor defecto o mi mayor cualidad. Lo averiguaré con el paso del tiempo. Me ha tomado 12 años la búsqueda de esa respuesta y por ahora lo que puedo decir es que es ambas. Soy increíblemente crítico conmigo mismo y eso por mucho tiempo me impulsó a alcanzar mis objetivos, pero llega un punto en que ser tan duro contigo mismo te pasa factura. De repente te cansas de luchar contra ti mismo, contra esa voz que dice que lo que has alcanzado no es suficiente, que aún te falta mucho. Hay un momento en que tratarte de esta forma ya no te impulsa a seguir adelante, sino que empiezas a pensar que esa voz que decía que no era suficiente tal vez siempre tuvo la razón. Hace casi 1 año y medio esa voz empezó a ganar en mi cabeza y la primera forma de tratar de callarla fue crear este canal de YouTube. Sentir que podía ayudar a otros para que aprendieran sobre programación me dio un impulso que realmente necesitaba. Eso que sentí, algunos lo llamarían síndrome del impostor. Mi psicóloga diría que no se puede hacer esa conclusión apresuradamente porque todo debería analizarse en su contexto, pero bueno, hoy en día he aprendido a tratarme mucho mejor, porque así como nuestras palabras pueden herir a otros, de esa misma forma podemos herirnos a nosotros mismos, y creo que ya he vuelto a hacer las paces con ese mini yo bastante criticón que tengo en mi cabeza. Ya no le creo todo lo que dice, pero lo tengo en cuenta para considerar si hay algo que poco a poco puedo mejorar, e intento no etiquetar las sensaciones del síndrome del impostor como algo necesariamente malo. Digo que lo intento porque en la práctica es algo más complicado, pero citando a Seth Godin, si no experimentamos regularmente el síndrome del impostor, tal vez no estamos trabajando lo suficiente fuera de nuestra zona de confort. Así que mi consejo es: cuida tu salud mental. He visto muchas personas que enseñan programación en YouTube y otras plataformas, personas que hoy en día ya no trabajan directamente en la industria. Algunos de ellos trabajaron en programación por unos pocos años y aprovechando el boom de sus plataformas de educación lo dejaron atrás. Muchos de ellos han admitido haber sentido algo parecido a eso que yo sentí. Así que considero que debemos darle importancia a este tipo de experiencias. Que sepas que si en algún momento sientes algo parecido, no es el fin del mundo. No eres la única persona que lo ha sentido. Busca ayuda si lo necesitas o simplemente date un tiempo para respirar, tranquilizar tu mente y seguir adelante. Y de hecho, ni siquiera está bien decirle síndrome del impostor, porque es prácticamente patologizar y criminalizar algo tan normal como el hecho de sentir dudas por un nuevo empleo o el tratar de aprender una nueva habilidad. Es una gran carga que no deberíamos llevar. Lo más importante es saber que estas dudas e inseguridades las llegamos a sentir prácticamente todos en algún momento, y está permitido ser alguien exitoso aun cuando en ocasiones llegues a fallar. Uno de los más grandes aprendizajes que he tenido en este tiempo es que no se trata de saber hacerlo todo, sino que saber cuándo levantar la mano para pedir ayuda es una de las habilidades más valiosas que puedes adquirir, así como también aceptar que nunca llegará un momento en que realmente sepas todo, porque en esta industria lo normal es constantemente estar aprendiendo cosas nuevas, y lo importante es estar cómodos con eso, porque siempre habrá algo nuevo, o un tema que ni siquiera habíamos explorado antes. Para resumir, podemos ver la gráfica del proceso de aprendizaje, en donde vemos el aprendizaje percibido contra el tiempo. Entonces, cuando empiezas a aprender una habilidad, parece que al principio todo va bien, comienzas a adquirir los conocimientos básicos y ganas confianza en ti mismo. Cuando llegas a un punto, pareciera que
que ya aprendiste lo suficiente y te sientes prácticamente invencible. En ese punto es justamente donde no conoces todo lo que realmente desconoces. Es decir, hay muchos vacíos de conocimiento que ni siquiera tienes idea que están ahí y por eso es que sientes que ya aprendiste todo lo que necesitabas. Cuando empiezas a darte cuenta de esos vacíos de conocimiento, de cosas que realmente ni sabías que debías aprender o que estaban presentes dentro de ese tema que querías dominar, empiezas a perder esa confianza que habías adquirido e incluso puede ser que te empieces a estancar. Te abrumas con la cantidad de cosas que desconocías antes y puede ser que en ese momento decidas renunciar y dejar hasta ahí ese conocimiento que habías adquirido. Si no renuncias y vuelves otra vez a aprender cositas, ya no va a ser un crecimiento tan exponencial como lo que veíamos al principio, pero de a poco vas a ir ganando más y más y más, tanto conocimiento como confianza en ese conocimiento que estás adquiriendo, y de a poco empiezas a asimilar realmente todo lo que aún falta. Es decir, ganas un conocimiento, ganas esa habilidad, en este momento ya puedes realmente ser consciente de que aprendiste esa habilidad, aun cuando sepas que todavía te falta un muy buen camino por recorrer. Aquí ya empiezas a saber conscientemente qué es lo que has aprendido, no solamente esa ilusión de conocimiento que te daba esta primera meseta. Pues en resumen, mi vida laboral podría ser esa gráfica, solamente prolongada en el tiempo. Es decir, aprendí una habilidad, me empezaba a estancar, volvía otra vez a aprender con toda la confianza, luego me volví a estancar, luego aprendí inglés y pude adquirir un montón de conocimiento con otros cursos, luego me volví a estancar, luego volví a aprender, luego me volví a estancar y así básicamente. Lo normal es que no estés a tope de confianza el 100% del tiempo, sino que de vez en cuando puede ser que dudes un poco de ti mismo, de vez en cuando vas a querer renunciar incluso, pero la idea es simplemente que continúes perseverando, que creas en ti mismo, que vas a poder superar cada uno de esos obstáculos. Así que cuando estés estancado, que empieces a llegar a estos puntos de acá o que empieces a perder confianza en ti mismo, ahí es donde digo que deberías tranquilizarte, buscar ayuda si lo necesitas o simplemente darte un respiro, porque eso es lo que te va a permitir ver las cosas con un poco más de serenidad y empezar a cerrar esos vacíos de conocimiento poco a poco y volviendo a ganar confianza en ti mismo. De eso es de lo que se trata, de no dejarte abrumar por esos pequeños momentos en que podríamos sentir que no hay una salida o que podríamos abrumarnos por la cantidad de cosas que aún nos faltan aprender, y simplemente ver esto en un macro, en que realmente a la larga cada vez estamos adquiriendo otro poco más, otro poco más, otro poco más de conocimiento. Y esa es la idea, simplemente no estancarnos en un pequeño instante de inseguridades, sino que ver todo con un panorama mucho más amplio y darnos cuenta que realmente sí hemos recorrido un gran camino y que vamos a seguir haciéndolo poco a poco. Ya has logrado superar otros obstáculos antes, ya has logrado aprender cosas que creías imposibles un poco tiempo atrás, así que si hay algo con lo que te estás bloqueando actualmente, ten en cuenta que no es una pared inamovible, es simplemente un paso más, otro que vas a dar. Para cada persona el camino es diferente, cada uno se enfrenta a sus propios retos y considero valioso escuchar el recorrido que han hecho otros, ya sea para tomar inspiración o para intentar no cometer los mismos errores. Así que espero que puedas aprender algo de mi historia, y si alguno quiere compartir su historia o preguntarme algo, les prometo que estaré pendiente de los comentarios de este video. En este punto quiero agradecerle a todas las personas que se han sumado a este canal, aun cuando no subí videos por más de un año. Han hecho parte de mi historia y trataré de aportarles mucho más de ahora en adelante. La última vez que subí un video no tenía ni 100 suscriptores y hoy en día somos más de 1200, así que gracias. Sinceramente gracias a cada uno de ustedes. Antes de terminar, ya que llevo tanto tiempo sin subir videos, me quedó una deuda pendiente con alguien que encontró el mensaje oculto en la descripción de uno de los videos del canal. Esta persona es Dardo Javier Cole. No esperaba que me tomara tanto tiempo subir ese siguiente video, pero bueno. Un saludo para Dardo Javier Cole y gracias por estar pendiente del canal. Ojalá tanto tiempo después sigas todavía por acá. Hubo otra persona que encontró el mensaje justo después que Javier, así que igualmente saludos a Mink 2006. Y por cierto, ya borré esa parte de la descripción y ya no hay más mensajes ocultos. Creo. Esto es Phoenix Code y hasta un próximo video.